Un hombre de Georgia, acusado de causarle la muerte a su hijo por haberlo dejado 7 horas encerrado en su auto, había hecho una búsqueda en Google con la pregunta: ¿cuánto demora en morirse un animal por el calor dentro de un carro? Justin Ross Harris no podrá ir mañana a los funerales en Alabama de su hijo Cooper, que iba a cumplir 2 años, el 2 de agosto, porque está preso sin derecho a fianza bajo 2 cargos de delitos graves: homicidio y crueldad en segundo grado con un menor. Según las investigaciones policiales, Justin fue a su automóvil al mediodía, abrió la puerta del chofer y puso algo dentro después de haber dejado al niño horas antes en el asiento trasero, cuando estacionó en su trabajo el pasado día 18. La autopsia indica que Cooper murió de hipertermia y la investigación sugiere que se debería a un homicidio. Por cierto, la hipertermia es el exceso de calor, así como hay personas que mueren de hipotermia, mueren de frío, este es exactamente lo opuesto. Se calcula que en el auto había entre 130 y 140 grados Fahrenheit y eso fue lo último que sintió ese pequeño antes de morir. Le digo bienvenido a Héctor Schubert, es investigador de la Oficina del Defensor Público del Condado. Señor, un gusto tenerlo con nosotros. Gracias por la invitación, Pedro. Muy buenas noches. Le digo bienvenida a la psicóloga Cristina Balinotti. Gracias por acompañarnos. Un placer estar contigo, gracias. ¿Cómo puede haber alguien, y hay muchos elementos, todavía no ha sido encontrado culpable en una corte, pero un ser humano capaz de las cosas que vimos? Entró al vehículo horas después de haberlo dejado allí, haya hecho lo que haya hecho, cerró y se fue de vuelta para su oficina porque parece que el niño no estaba muerto todavía. Claro, son individuos que tienen un trastorno de personalidad, en este caso rasgos psicopáticos, porque nadie que tenga relación con las emociones, que esté realmente enganchado con los sentimientos, puede hacer una cosa así. No tenemos que caer en el error de pensar que es una enfermedad mental, porque no es una enfermedad mental, es un trastorno de la personalidad. La personalidad nace un poquitito torcida, ¿verdad? Y estas personas tienen sus propios pensamientos, su propia moral, sus propias reglas. No permiten y no entran en las reglas del mundo. Las personas son objetos. Este niño probablemente le haya molestado por algunas razones. Estamos especulando, siempre pensando que fue un crimen, ¿verdad? Claro. Puede haber hecho una desconexión emocional identificando a este niño con la mujer, a quien tal vez por sentimientos de odio, de ira hacia ella, por ahí estaban cerca de un divorcio, entonces la quiere de alguna manera castigar. De la peor forma. De la peor forma. Eso es normalmente porque él, como de todas maneras las personas no son nada más que objetos, entonces puede jugar con la vida de su propio hijo y ponerlo en esta circunstancia. Ha pasado a lo largo de la historia, lamentablemente el infanticidio existe desde la época prehistórica. Pedro, es algo muy común. Hasta el siglo XVII los padres tenían el derecho de matar a los hijos, ¿verdad? Y no estaba considerado algo inmoral o algo criminal. Ilegal, claro. Qué horror de horrores. También me gustaría agregar que muchos padres lo hacen también para librarse de las responsabilidades paternales. Vimos esto en el caso de Casey Anthony, que sucedió en Orlando, un caso que, por cierto, se parece mucho a este caso, y después voy a más adelante a explicar las razones de por qué se parece un caso al otro. Que, por cierto, puntualizamos que cuando hay un jurado de por medio nadie sabe lo que va a ocurrir, y Casey Anthony no fue encontrada culpable de la muerte de su hija, aunque uno se quede con la idea de que no hay otra forma de que haya ocurrido ese crimen. ¿Cuáles son las similitudes? Bueno, las similitudes, por ejemplo, son que en el caso de Casey Anthony se pudo descubrir de que esta usó su computadora para recaudar cierta información de cómo llevar a cabo el homicidio. Estaba buscando cómo podía asesinar al niño, fue usado cloroformo. Se pudo encontrar en el baúl del carro que existía esta química que es usada para refrigerante. Obviamente usó Google para buscar la manera de eliminar a la niña en aquel caso. En este caso en particular, ya se pudo comprobar de que usó su computadora personal para obtener información sobre cómo liquidar a un animal dentro de su carro con calor. Pero déjame decirte que esto no surge descolgado de la cultura. Este hombre venía de un ambiente probablemente muy violento, probablemente hayan sido violentos con él. El matrimonio tenía carácter violento y, por supuesto, dentro de una cultura que favorece este tipo de conductas en las personas. Una cultura muy tecnologizada, muy deshumanizada, y entonces los cuadros o las personas que tienen tendencia a ser psicópatas
psicópatas, lógicamente, se agudizan. Y entonces vamos a ver más de esto en los próximos años si no entramos en un proceso de sanación y en un término medio entre el progreso, que está muy bien, tener tecnología y todo eso, pero también cuidar la parte humana. Claro, y lo que pasa, y tal vez lo que puntualizo resulte obvio, y si estoy equivocado le pido que me corrija, doctora, pero cuando nosotros hablamos de esto, cuando la doctora, cuando Héctor, cuando yo estoy hablando de este asunto, sentimos emociones sobre ese tema. Nos duele profundamente, nos horroriza, nos enfurece. Estamos hablando de una situación en que un psicópata no experimenta esas emociones. Él lo ve como a través de un vidrio, como si fuera un refrigerador. Permíteme decirte que esta es la razón por la cual el psicópata no puede ser tratado en terapia, porque la primera condición para un psicólogo, para atender a un paciente, es que el paciente sea capaz de arrepentirse y de ser compasivo. Son sentimientos que no tienen. Seguramente estará diciendo, lo tuve que matar porque mi mujer me llevó a esto, me llevó a los límites. Nunca asumen responsabilidad sobre sus actos. Pedro, yo he trabajado como investigador criminal por más de 30 años y por lo que conozco de este caso, soy padre y soy abuelo de 6 criaturas. Es verdaderamente atormentante cuando tú piensas que un padre le pudo hacer con esta crueldad, le pudo hacer lo que le hizo este padre a esta criatura de 22 meses. Pero mira, si no ponemos parates en todo esto, ya sucedió en Costa Rica, sucedió en Argentina, sucedió en otros países del mundo, los niños se siguen, en China, en India, siguen siendo la parte más importante de la sociedad, porque es el germen de la sociedad, el futuro, y sigue siendo la parte más vulnerable, siguen siendo asesinados. Y en esta cultura, donde tiene que haber mayores controles, psicológicos particularmente. Aunque en este caso creo que debemos aceptar que es casi imposible algo preventivo. Bueno, porque hay muchos personajes que tienen el cuadro psicopático. Claro, lo que pasa es que esto es un proceso lento, pero si no empezamos en algún momento, esto es a largo plazo. Esto es para que lo disfruten nuestros hijos si queremos una sociedad de la paz. Pero es difícil de prevenir este tipo de casos, porque en este caso en particular, esta persona estaba trabajando para Home Depot, pero antes de Home Depot trabajó para el sistema universitario del estado de Georgia, y antes de eso trabajó como dispatcher en el sector de comunicaciones de la policía del estado de Atlanta. Así que es una persona que no tenía ningún tipo de antecedentes penales. Sí, pero ¿cómo es posible que no le haya hecho una evaluación psicológica en esos lugares? Probablemente, doctora, probablemente se le hicieron. Es de la única manera que podía trabajar en un departamento de policía. Sí. Estoy seguro que pasó por un examen psicológico antes de... Y tuvo la habilidad de parecer normal. Bueno, claro, los psicópatas son así, egocéntricos y manipuladores, y pueden engañar a todo el mundo, mienten muy bien. Gracias por acompañarme. No, gracias, por favor, Pedro, por la gracias a invitación. ti. Un gusto tenerlos aquí.